es grato anunciarles que se encuentra en el estrado de honor el señor decano de esta ilustre orden, el doctor César Bazán Naveda, a quien recibimos con fuerte aplauso. Saludamos la presencia del señor director de comisiones y consultas de esta ilustre orden. Es grato anunciarles que están con nosotros igualmente tres distinguidos juristas. Vamos a la Comisión Consultiva de Derecho Electoral, el doctor Jorge Jauregui Mendieta. Igualmente está con nosotros el señor presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional. Saludamos al señor doctor Luis Marín del Águila. Igualmente el señor presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Electoral B, el doctor William Contreras Chávez, ex directivo de Señoras y señores, las palabras inaugurales del señor decano de esta orden, el doctor César Bazán Naveda. Luis Modelo Coca, director de comisiones y consultas. Señor doctor Jorge Jauregui Mendieta. Señor doctor Luis Marín del Águila. Señor doctor William Contreras Chávez. Señores abogados, damas y caballeros. Hemos retornado a los viernes jurídicos para tratar sobre temas que importan jurídicamente a la sociedad. Y de un tiempo a esta parte hemos venido discutiendo en los últimos años sobre la fecha de la elección del próximo presidente de la República. El derecho electoral ha tomado su propio cuerpo. El derecho electoral ahora es una especialidad. Nos interesa que todos sepamos o tengamos la oportunidad de saber cuáles son las normas que nos rigen para esos efectos. Tenemos y teníamos siempre es que las elecciones se hacen cada 5 años. Por lo tanto, la siguiente elección será para el año 2026. Salvo modificación constitucional, cosa que ahora parece que no es tan fácil de hacer. Entonces, conozcamos cuáles son nuestras normas, cuáles son los derechos, cómo participamos, qué es lo que tenemos que hacer, para poder recién darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar. Continuamos entonces en su segunda edición, los viernes jurídicos, con el coloquio Derecho Electoral y Participación Política. Bienvenidos todos. Bien, señoras y señores, luego de las palabras del señor decano, anunciamos las palabras de este evento. Adelante. Presentes y sobre todo a los colegas que nos acompañan en las redes. Este evento ha sido transmitido por Zoom para la gente que se inscribió a través de los formularios que se elaboraron para este efecto, y ha sido transmitido por el Facebook Live del colegio. Con esto queremos decirles a todos ustedes del esfuerzo que la Junta Directiva está poniendo para poder mantener la actividad gremial, sobre todo en línea, ya que la pandemia ha marcado un poco la pauta. Pero además de eso, anunciarles, entre otras cosas, que el colegio está haciendo un esfuerzo en la transformación digital. Vamos a dejarle a la siguiente Junta Directiva y al gremio, que van a ser muy importantes, y yo creo que va a depender mucho también de los colegas producir los contenidos necesarios para que esas tecnologías lleguen a todos. Por eso mi primera, además de saludar la presencia de tan distinguidos juristas, pero además amigos, está en comprometernos desde ya a que el campus virtual Educal, que es una realidad, tenga clases de ustedes. Así que coordinemos bien y produzcamos todos los cursos necesarios para que los colegas puedan acceder al campus virtual. Ya estamos trabajando la primera clase que la va a dar el propio decano sobre los fundamentos del derecho notarial, y estamos trabajando en 2 cursos, uno de Derecho Civil Patrimonial, donde Sergio García Long está coordinando con otros profesores de la Católica,
para el efecto, y tenemos 2 cursos en los que voy a participar directamente sobre asociaciones público-privadas y obras por impuestos, que van a ser de acceso gratuito. Solo la certificación va a ser el colegio como un ingreso adicional. Esa es un poco la plataforma que estamos lanzando. El propósito de los viernes jurídicos es ir empatando cada cosa, traer especialistas, que los especialistas se comprometan a dar unas horas en la capacitación y promover también que estos cerca de 3.500 nuevos colegas que se han inscrito en el colegio, miren el número, 3.500 desde que nosotros ingresamos en la junta directiva el 8 de abril. ¿Sí? Es bastante y sobre todo son bastante jóvenes. Y es por eso la obligación del colegio de tener una plataforma de continuidad en su formación, porque el abogado nunca deja de actualizarse y eso es más importante. Bien, este coloquio, que es una conversación, es lo que se llamaban tertulias, forma parte de esta vocación también de la Junta Directiva de tener pluralidad. Acá tenemos 3 corrientes, por decir, de opinión, además no solo versadas en el tema jurídico, sino con criterio político, que es muy importante cuando se trata de hablar de elecciones. Las elecciones son un espacio de convergencia entre el derecho, que le da, vamos a decir, el sustento de legalidad, pero es fundamentalmente la expresión jurídica de un sistema electoral. Los que nos gusta la ciencia política sabemos pues que una de las debilidades quizás en la formación jurídica es que no se profundiza mucho en los conceptos de la ciencia política que sirven para entender por qué se hace un diseño electoral y por qué buscamos ciertos resultados. De eso seguro nos va a hablar Jorge Jáuregui, que además es profesor de San Marcos en materia electoral, y hemos coincidido nosotros en las aulas de ciencia política en la Universidad del Frente. Pero en ese sentido creo que va a ser muy importante, porque además él aspiró, como otros abogados, a ser representante del colegio en el Jurado Nacional. Tenemos también la presencia de Lucho Marín, que es un jurista dedicado al derecho constitucional, además de otras especialidades, pero que ha tenido una vocación docente y una vocación de participación desde las aulas en la San Martín. Así que esperamos que su participación también sea muy ilustrativa. Y William Contreras es un hombre de batallas, es un gremialista al que no solo lo hemos invitado por su contenido, sino porque, entre otras cosas, queremos reconocer como Junta Directiva el esfuerzo de las personas que han hecho que este colegio mantenga actividad. Y eso es una de las cosas que creo que tiene que darse, así como tenemos que ser amplios en reconocer diversas prácticas de la abogacía y no circunscribirlo solo a los que litigan como si fueran el único y exclusivo modo de hacer abogacía. Es importante también reconocer que los que hacen litigan y están en el día a día en las luchas son de una u otra manera el núcleo duro de esta fuerza gremial que ha mantenido viva la institución. Yo le decía a él justo en broma de que hay gremialistas y gremialistas, pero él es uno de los que merece nuestro mayor respeto, porque además siempre ha sido un hombre amplio, y a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, nunca ha cerrado la puerta a los abogados, y eso es importante, lo tenemos que reconocer públicamente. Bien, dicho todo esto, este coloquio tiene un formato rápido, es decir, vamos a escuchar 3 intervenciones con el tema propuesto. El tema es Derecho Electoral y Participación Política. De hecho, aborda nuestra legislación vigente, pero sobre todo perspectivas que muchas veces son confrontacionales, ¿no? De la democracia formal y de la democracia participativa, de los espacios en los cuales la población puede concurrir para deliberar, para tomar decisiones que en lo general se dan en los planos subnacionales, en el espacio participativo de la planeación. Pero hoy, en las crisis que hemos tenido en nuestro país, puede ser que uno de los componentes de necesaria evaluación sea qué formas de representación son las válidas para poder satisfacer un nuevo pacto social en el país. Y eso es un primer tema en el que yo les planteo a ellos para poder conversar.
De hecho, en esa perspectiva, la evolución del derecho al sufragio hacia lo que es la participación política, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el alineamiento del país con el sistema interamericano de derechos humanos, nos dan mucha riqueza conceptual. En esa perspectiva nos permiten observar cambios en esta democracia que no le llamaba delegativa y que hoy está precisamente en cuestión, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la democracia, la existencia aminorada de los partidos políticos son un desafío también para el diseño, ¿no? Para ese diseño de un correcto proceso electoral que nos haga pensar de que hemos elegido autoridades legítimas y podamos respetar su mandato, porque no podemos seguir como estamos pensando en que elegimos para que nadie llegue al final, ¿no? Y nosotros mismos tenemos reglas que se contraponen y hacen posible que esa inestabilidad sea una constante en el país. Y el tercer tema que yo creo que es importante y en todo caso todos están en libertad de expresarlo, radica en el tema operativo del sistema electoral. Es decir, tenemos nosotros una suerte de tricefalía, porque tenemos 3 entidades que forman parte del sistema electoral en la denominación que escogió la constitución política actual, pero que en algunos otros lugares no funciona tal. Y creo que eso también nos podría provocar alguna discusión acerca de la obligatoriedad del voto, que es uno de los temas que algunos creen que hace que nuestra democracia tenga una baja calidad. ¿Cómo sería el país si el voto no fuera obligatorio? Podría ser una reflexión que además desde el lado jurídico y político sería muy importante. Entonces, en primer lugar, dejo en el uso de la palabra a Jorge Jáuregui. Vuelvo a repetir, Jorge es, además de abogado, magíster en ciencia política, es profesor en San Marcos, y creo que va a ser muy importante esta reflexión. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Molero por la gentileza y el privilegio de invitarme a conversar esta tarde sobre un tema interesante como es el derecho electoral. Es un verdadero privilegio además compartir la mesa, ¿no?, con distinguidos juristas y amigos, además, por lo que tengo gran aprecio. Bien, me han invitado a conversar sobre derecho electoral, ¿no? Y en buena cuenta podríamos empezar hablando del derecho electoral sobre los fundamentos que tiene esta disciplina, ¿no? Esta disciplina parece un tanto novedosa, ¿no? Entonces es importante empezar hablando de los fundamentos, de los principios que le dan consistencia, estructura a esta disciplina. Ciertamente, cuando hablamos del derecho electoral, hablamos de una disciplina jurídica que está orientada al ámbito del estudio, al ámbito de la regulación y también, esto quiero poner énfasis, en el ámbito de la protección de una institución fundamental del régimen democrático, que es la institución del sufragio. Entonces, toda la disciplina está concebida y gira en torno a un instituto constitucional, jurídico electoral también, que es el sufragio. Este fenómeno, este instituto es complejo porque tiene una dimensión dual, es decir, un ámbito de la institución sufragio tiene que ver con el sufragio activo, es decir, con el derecho de los ciudadanos a elegir representantes. Cada vez que los ciudadanos votamos para pronunciarnos directamente sobre algún aspecto que es objeto de consulta, un referéndum, o cuando votamos para elegir una representación, estamos haciendo un ejercicio de una institución que es el sufragio activo. Pero también tenemos otro ámbito, que es el sufragio pasivo, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de postular y hacerse elegir representación. Entonces, este instituto, el Instituto Sufragio, es objeto de estudio, de regulación y de protección. Ciertamente, es muy fácil identificar cómo el derecho electoral está fuertemente atado a la ingeniería institucional de la democracia representativa, de la democracia liberal, ¿no?, que se sustenta, como lo explica muy bien Guillermo Donner, uno de los politólogos más destacados de América Latina y también del siglo XX, ¿no? La democracia representativa es un modelo de régimen que se sostiene sobre un principio fundamental, que es el principio de limitación del poder. Y la forma como ese principio de limitación del poder o gobierno limitado se materializa en el régimen es a través de controles de tipo horizontal, ampliamente desarrollados, sobre todo a nivel del constitucionalismo estadounidense, ¿no? Nos viene a la memoria los trabajos
fundamentales de Alexander Hamilton y Madison y el federalista, ¿no? La separación, pero sobre todo el equilibrio de los poderes. No podemos hablar de un régimen democrático cuando se rompe el principio de separación y equilibrio de poderes. Pero por otro lado, también hace el régimen democrático la otra esfera del control o limitación del poder, que es el control vertical. Probablemente la genuina esencia del régimen democrático. Este principio de control vertical implica el control de los ciudadanos electores respecto de la representación. De modo tal que la representación, que es un concepto que se desarrolla en el siglo XIV, en los trabajos de Marcelo de Padua, y que veremos ya desarrollada concretamente federalista en la Constitución de los Estados Unidos, en democracia, en un gobierno representativo, implica una representación limitada, si no es tiranía. Aun cuando sean elegidos, si los representantes no tienen limitación en el poder, eso implica una tiranía. Entonces, sobre esa base, el régimen democrático y el derecho electoral están atados, porque el derecho electoral es una disciplina que va a regular esta institución fundamental, central en el régimen democrático, como es el control vertical. Cada vez que damos elecciones, no solamente es un ritual para configurar una representación, es una expresión del poder ciudadano. Como dice nuestra Constitución, que tiene aspectos que son muy positivos, el artículo 3, ¿no? Se funda en el principio de soberanía popular. Las personas, los ciudadanos expresan su poder, ¿no?, de control vertical cada vez que van a votar. Ciertamente, ahí en el ámbito del derecho electoral hay una discusión profunda respecto a que no bastan elecciones, sino es importante pensar un poco lo que había señalado el doctor Molero, qué tipo de sistema electoral se aplica para un proceso electoral para determinar si el control vertical es efectivo o es simplemente un ritual. En el caso de las elecciones parlamentarias peruanas, por ejemplo, tenemos un problema intenso de un débil control vertical. Los ciudadanos no controlan a las personas que ingresan por el diseño del sistema electoral. Pero hay que decir, cuando hablamos ahí del sistema electoral, que estamos hablando concretamente de las reglas para transformar los votos en escaños. Madison, uno de los más relevantes fundadores de la Constitución de Estados Unidos, igual que Hamilton, ponían énfasis en que es importante que las elecciones sean el mecanismo para la entrega del poder. Lo que realmente hace que la representación funcione democráticamente es que le den el puesto a los ciudadanos. Si no le den el puesto, no van a actuar en representación de los ciudadanos. Y por lo tanto va a haber una tendencia pasional, dice Hamilton, es decir, a representar sus intereses y no los intereses de los ciudadanos. Pero la forma más coherente para que esa figura se materialice, es decir, que las elecciones permitan que los representantes se vean obligados a representar a los ciudadanos, es exponiendo la responsabilidad. En tanto más sea directa la forma como se decide el voto, esto está asociado a instituciones uninominales, por ejemplo, como pasa en Francia, como pasa en el Reino Unido, Inglaterra, como pasa en la primera Cámara estadounidense, esto relaciona más, hay un mayor poder de control de los ciudadanos respecto a los electores. Mientras hablamos de listas, que son listas chicas, de menos de 5, el poder de control es muy débil. Esto tiene que ver con la calidad de la democracia. La calidad de la democracia es bastante débil, ¿no? Pero es una democracia, pero muy débil, en gran medida por los diseños institucionales de los sistemas electorales, ¿no? Principalmente parlamentarios. Tenemos un problema, y esto se expresa en una pérdida sistemática de legitimidad de la representación porque no tienen incentivos para representar a los ciudadanos. Y hay que preguntarnos de qué democracia podemos hablar si no hay representatividad. Es un tema verdaderamente fundamental. Las elecciones no son un ritual, es una expresión de poder ciudadano para que las diferentes pasiones y los diferentes intereses, estoy utilizando palabras de Hamilton, ¿no?, los intereses de los diferentes grupos sociales se expresen en el espectro público, en el Parlamento, y puedan llegar a una negociación y un punto medio. Si un grupo de personas, porque pueden financiar las campañas o tienen recursos, pueden imponerle al resto de las personas sus intereses, eso es más próximo a lo que Aristóteles hace mucho tiempo definió como oligarquía. Marcelo de Padua en el siglo XIV estaba muy preocupado por eso, ¿no? Había que darle poder a las personas para que se logren hacer representar. Es la única forma razonable de establecer la legislación. Es muy interesante el defensor de la paz, ¿no? Entonces, un poco es importante entender entonces que el principio fundamental
que orienta la disciplina es el principio de protección del sufragio, es decir, del poder de los ciudadanos y ciudadanas de controlar a la representación. Sobre esta base, es importante señalar algunos otros componentes centrales de la disciplina. Es importante que esos procesos electorales, que son este conjunto de actos electorales, administrativos y jurisdiccionales, que van a permitir la recepción de la voluntad política de los ciudadanos y transformarla en una representación, es un proceso electoral, tenga un conjunto básico de garantías que podemos resumir en tres fundamentales. La primera es la garantía de libertad. O sea, hablamos de un proceso electoral que está en los estándares democráticos y hablamos de un proceso electoral libre. Es decir, en el cual las personas, los electores, tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos básicamente siendo adultos, que todos los adultos puedan participar del sufragio, de forma activa o pasiva. Si existe entonces esa condición que también se conoce como sufragio universal, hablamos de elecciones libres. Pero si hay sesgos, si hay criterios para evitar que algunas personas voten, y cuidado, si desconocemos la voluntad política expresada por algunos grupos sociales por criterios que pueden ser de diferente índole, pero discriminatorios, cuidado que estamos de alguna manera dejando que se opaque el fundamento o principio de libertad electoral. Un segundo componente tiene que ver con la competitividad o el principio de competitividad. Es decir, los procesos electorales, el conjunto de procesos electorales, deben permitir que la lógica de éxito electoral, es decir, que no haya un candidato, como pasa en los autoritarismos electorales, ¿no? Hay autocracias electorales de Versalles, en nuestro continente hay. Y entonces, que cualquiera de los candidatos pueda tener posibilidad teórica de éxito electoral, que no esté cerrado, el partido que es el único que gana. Ahí no hay competencia. Entonces, además del principio de libertad, necesitamos que haya una competitividad. Segundo principio, de elecciones democráticas. Y un tercer principio que ahora es importante no perder de vista, principio que tiene que ver con la autonomía de los jueces electorales, la integridad electoral. Es decir, no podemos hablar de elecciones y por lo tanto de un régimen electoral democrático si acaso quienes hacen elecciones o quienes resuelven el contencioso electoral están sujetos a la elección política, el poder político. Lo que hace a una democracia electoral, es decir, un sistema en el cual funcionan las elecciones es garantizar la integridad, ergo, la autonomía de los órganos electorales. Si no, fácilmente se migra de un régimen democrático electoral, que ya es un régimen híbrido, el régimen democrático electoral no es una democracia representativa, pero es un régimen en el cual las elecciones se hacen de forma legal, a una autocracia electoral. Ese es el riesgo, ¿no? Son regímenes híbridos. Entonces, bueno, es importante entonces, un poco para cerrar la idea, yo entiendo que tenemos un tiempo bastante corto, estamos presentando estas ideas, para ir espacio más amplio para seguir conversando, ¿no?, de estos temas. Qué importante es entender que el derecho electoral es esta disciplina jurídica que está orientada a la protección, la regulación de la institución del sufragio, ¿no? Y para esto hay un conjunto de instituciones que van a estar en torno a esta institución que es el sufragio, ¿no? Como por ejemplo los partidos políticos, por eso parte del derecho electoral es la regulación del funcionamiento de los partidos políticos, parte de la legislación electoral es la ley de organizaciones políticas, ¿no? Pero también los procesos electorales en los cuales se va a materializar la institución del sufragio, pero también los mecanismos de financiamiento de la política están a nivel de organizaciones políticas. Y sobre todo, y es algo que yo creo que es importante destacar, la importancia que tiene, sobre todo para la comunidad jurídica, de entender los efectos políticos de los diseños institucionales de los sistemas electorales, de los elementos del sistema electoral, que es un fenómeno ciertamente desconocido. Cuando para los abogados, cuando en la comunidad jurídica hablamos del sistema electoral, seguramente pensamos en lo que la Constitución peruana dice, es decir, los tres organismos electorales que son más bien la administración electoral. Pero cuando hablamos de los sistemas electorales, en ciencia política nos referimos a las reglas de transformación de votos en escala. Si son sistemas mayoritarios, proporcionales, si son sistemas de circunscripción uninominal o plurinominal, si son sistemas de fórmulas proporcionales o fórmulas mayoritarias, y los efectos políticos son relevantes. No
no solamente para la conformación de las bancadas, sino para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan el control vertical. De modo tal que es importante difundir, discutir, conversar en el ámbito del derecho los modelos institucionales a nivel del sistema electoral y los efectos potenciales. Ese fenómeno, los sistemas electorales, también es parte del ámbito de interés, digamos, de la disciplina del derecho electoral. Muy bien, bueno, yo quisiera agradecerles mucho su gentil atención, muy agradecido nuevamente al doctor Molero por su comunicación. Muchas gracias. No se preocupe, doctor Jauregui, va a haber otra ronda. Justo creo que en línea con la reflexión de Jorge, hay un tema que está latente y en el cual el colegio involucrarse, que es una discusión seria sobre la reforma política y electoral en el país, porque sabemos que no está funcionando bien la democracia y sabemos que hay que replantear un poco la institucionalidad. Incluso los más próximos, que son los municipios, parecen no tener un criterio real de representatividad. Viendo sobre el origen de los regidores metropolitanos, da que 4 o 5 distritos de Lima, que son de la clase media, de lo que llaman Lima moderna, abarcan el 80% de la conformación. Hay distritos no representados en el Consejo Metropolitano. Eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho, porque sencillamente tenemos una modalidad de elección que permite que el que gana, aunque gane con 20%, termine poniendo la mayoría de regidores, ¿no? O sea, eso es de repente una situación que hay que discutir. O sea, no solamente el debate está en el plano del sistema político nacional, sino también en el subnacional, que muchas veces la propia ciencia política ha dejado de lado. Bueno, para eso y para muchas cosas más, seguro Lucho Maril, con su aguda forma de decir las cosas en el derecho, nos va a ilustrar. Luis también viene de una experiencia docente muy importante. Él ha sido dirigente también de joven, estudiantil en San Martín, y es un abogado que siempre está dedicado a los temas del derecho público. Un aplauso para recibirlo. Buenas noches, colegas presentes acá en la sala del Colegio de Abogados y a los colegas que nos siguen desde las redes sociales. Para mí resulta gratificante participar de este segundo coloquio que organiza la Dirección de Comisiones y Consultas, que es una dirección liderada por nuestro colega y amigo Luis Molero, que está dándole mucha solidez a la buena gestión de nuestro decano César Bazán Naveda. Yo por eso felicito a Lucho las constantes iniciativas que tiene, que permite que el colegio esté regresando a ese sitial que siempre debió tener, un colegio abocado al conocimiento, a la profundización de los temas jurídicos, pero también preocupado por la dinámica de la vida política en el país. Creo que la Junta Directiva, con el concurso de Lucho Molero en la dirección de comisiones, está haciendo una labor importante. Y también me resulta gratificante porque tengo la ocasión de compartir la mesa con dos amigos y colegas distinguidos como son Willy Contreras y Jorge Jauregui, para abordar un tema que ciertamente resulta interesante, que es el tema del derecho electoral y la participación política. Yo quiero abonar un poco más al conocimiento de esta disciplina, que como decía Jorge, es una disciplina tal vez poco conocida, pero que no es de reciente data. Ya en el año 1946, Rafael Santos Jiménez, un cubano jurista, ya exigía y reclamaba la autonomía del derecho electoral, 1946. Sin embargo, es cierto que esta disciplina no ha tenido la extensión y la discusión en el tiempo como para considerarla por sí misma una disciplina autónoma en el campo del derecho. Al punto, desde que hasta no hace mucho,
se le consideraba un tema dentro del derecho constitucional o dentro de otras disciplinas, por ejemplo, sociales como la ciencia política. Pero ha ido, digamos, adquiriendo su propia personalidad, su propia autonomía, su propia independencia. Quería empezar entonces conceptualizando qué cosa entendemos por el derecho constitucional. El gran maestro alemán Dieter Nolen señalaba que el concepto de derecho electoral lo podemos abordar desde dos sentidos, un sentido restringido y un sentido amplio. Y hablamos de derecho electoral en sentido restringido como un derecho subjetivo, es decir, el derecho a elegir y a ser elegido. Y por eso, ciertamente, se le asimila al derecho de sufragio. Pero lo que nos interesa es el derecho electoral en su sentido amplio, entendido como el conjunto de normas, principios, que regulan los procesos electorales, que regulan los procesos de elección de órganos representativos en el marco de una democracia. Y acá quiero resaltar esto en el marco de una democracia. El derecho electoral solo se entiende en la medida de que estemos bajo el paraguas de un régimen político democrático, es decir, bajo el paraguas del sistema democrático. Y en ese sentido, entonces, entendemos que el objeto del derecho electoral es justamente regular las elecciones. Pero eso no lo hace, o no hace que el derecho electoral sea sinónimo de legislación electoral. Es decir, cuando hablamos de derecho electoral no estamos hablando únicamente de normas de conducta en el ámbito de un proceso electoral. Estamos hablando también, como se ha manifestado, de principios. Estamos hablando de un contenido filosófico del derecho electoral. Y es por ello entonces que su contenido temático es un contenido temático amplio. El derecho electoral se ocupa, como ya se ha señalado acá a través de Jorge Jáuregui, del sufragio. Pero no solamente del sufragio, también de los sistemas electorales, se ha dicho. Se ocupa de la autoridad electoral, entendida esta como el conjunto de órganos, instituciones que tienen que ver con la organización y administración de los procesos electorales. Se ocupa también de los partidos políticos. Por ejemplo, en el tema del financiamiento de los partidos políticos, si es un financiamiento público, privado, directo, indirecto, etc. Eso, los partidos políticos también forman parte del contenido temático del derecho electoral. Y también los delitos e infracciones, hay delitos electorales. En fin, la amplitud del derecho electoral se ve expresado en los diferentes temas de los cuales se ocupa. Y el derecho electoral ha adquirido autonomía, tiene autonomía, entre otras cosas porque cuenta con una legislación específica, especial, especializada. Hay una legislación especializada que parte desde la Constitución y luego baja a normas infraconstitucionales, especializadas en materia electoral. Tiene autonomía porque cuenta con tribunales especializados, las cortes electorales, en nuestro caso el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Y tiene autonomía porque tiene literatura especializada. Hay un criterio científico en torno al derecho electoral porque existen tratados, teorías, ideas, conceptos que se han desarrollado desde el enfoque del derecho constitucional. Pero esta disciplina, como todas en realidad, no es un compartimiento estanco, es decir, no está desvinculada, desconectada de otras disciplinas. El derecho electoral tiene conexión, relación con otras disciplinas. Y yo quiero en los breves minutos que me quedan, quiero relacionarla con el derecho constitucional, que es, digamos, una materia que cultivo y además presido la Comisión
por encargo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Hay una relación entre derecho constitucional y derecho electoral. Y esa relación entre derecho constitucional y derecho electoral se da por el contenido temático que tiene el derecho constitucional. Yo, en mis clases de teoría constitucional, cuando quería definir al derecho constitucional, apelaba a la definición del gran maestro peruano del derecho constitucional, Domingo García Belaúnde, que decía que el derecho constitucional es aquel que estudia las normas generales, escritas o consuetudinarias, que se ocupan de la actividad del Estado y de las relaciones entre gobernantes y gobernantes. Y el contenido temático del derecho constitucional comprende, entre otros temas, lo relativo a la relación individuo-autoridad, es decir, los derechos que tienen los individuos y que están reconocidos en la Constitución. Dentro de esos derechos están los derechos políticos. Y los derechos políticos son abordados por el derecho electoral. El sufragio, que se ha destacado acá como el centro del derecho electoral, el sufragio es un derecho político. El derecho constitucional estudia también la organización y funcionamiento del poder del Estado, entendido eso como ¿qué? Régimen político. Y cuando hablamos de régimen político estamos hablando de poderes del Estado y de órganos constitucionales. Y los organismos que administran el tema electoral son organismos constitucionales. En consecuencia, son abordados también por el derecho constitucional. Basta con revisar nuestra Constitución, encontramos al Jurado Nacional de Elecciones, al OMPE, a la OMPE y al RENIEC, dentro de la Constitución, conformantes del mal llamado sistema electoral peruano, porque en realidad no es eso el sistema electoral, sino estamos hablando de administración electoral, u órganos que administran. Pero lo que trato de que identifiquen es la correspondencia, la coincidencia de temas que trata el derecho electoral y que a su vez también son abordados por el derecho constitucional. ¿De la misma manera? No, no de la misma manera. El enfoque del derecho constitucional es un enfoque diferente al derecho electoral porque, como ya se ha señalado, tiene sus propias perspectivas conceptuales, pero comparten temas. El derecho constitucional también se ocupa de las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida del Estado. Como decía Vladimiro Naranjo Mesa, un constitucionalista colombiano, presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Y dentro de esas instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal están los partidos políticos. Y como ya se ha dicho, los partidos políticos también forman parte de la temática, de la materia de la que se ocupa el derecho electoral. Y finalmente, la participación política expresada tanto en su forma directa o indirecta es parte del estudio del derecho constitucional. Cuando hablamos de participación política directa, estamos hablando de aquella participación del pueblo, de los ciudadanos, sin intermediarios. Es lo que se denomina mecanismos de democracia directa. En el Perú están bastante institucionalizados, por lo menos en la Constitución. Me refiero a la iniciativa legislativa popular, me refiero a la revocatoria, al referendo, a la remoción de autoridades y a la demanda de rendición de cuentas. Esos temas están recogidos en la Constitución por constituir derechos políticos de participación directa de los ciudadanos. Esos también son materia del derecho electoral. En consecuencia, creo que es claro el hecho de que estas disciplinas están, digamos, emparentadas,
porque comparten temas en común. Y para no excederme del tiempo que se nos ha conferido, yo quiero compartirles con ustedes, estamos acá entre colegas, de manera presencial y de manera virtual, que esta disciplina del derecho electoral es una disciplina a la cual los abogados podemos dedicarnos no solamente a su estudio, sino a su ejercicio. El derecho electoral es un campo también de ejercicio profesional, por diferentes razones. En el Jurado Nacional de Elecciones se litiga en base a las normas, a los principios que animan el derecho electoral, porque contra lo que pudieran creer algunos, que la tarea fundamental, el trabajo fundamental del Jurado Nacional de Elecciones son en épocas electorales, están equivocados, porque a lo largo del año hay una actividad intensa desde el punto de vista del ejercicio profesional, una actividad intensa en el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones conoce los temas de suspensión y vacancia de autoridades municipales y autoridades regionales. Basta con pasar por la puerta del Jurado Nacional de Elecciones y ver el cuadro de audiencias. A diario hay audiencias, y eso es un campo de ejercicio profesional. La constitución de partidos políticos ya dejó de ser eso un tema meramente de políticos, ¿no? Ahora supone un conocimiento más dedicado de las normas electorales. No es tan fácil constituir un partido político, es sumamente complicado. Se ha reglamentado para bien o para mal, de una manera, exige un conocimiento especializado. Y entonces los abogados ahí podemos entrar a prestar nuestros servicios, no necesariamente como militantes o dirigentes, sino como asesores, para que la inscripción tenga éxito. Y en las propias inscripciones de candidaturas, ¿cuántas candidaturas se han visto frustradas, se han caído porque no se ha cumplido, digamos, a plenitud con las disposiciones que emanan de las leyes o reglamentos o directivas en materia electoral? En consecuencia, el derecho electoral también se abre como un espacio de oportunidad para el ejercicio profesional. Eso era alguna de las cosas que quería referir en torno al derecho electoral y la participación política. Muchas gracias. Agradezco la participación de Luis Marín, y antes de pasarle la palabra a William, un par de comentarios, porque creo que es importante siempre no perder la pista. Los peligros en una reforma política se pueden dar cuando quienes quieren hacerla o no tienen experiencia política o nunca han hecho nada en su vida real. O sea, es bueno el contenido de la academia, es importante el contenido de la academia, pero también es importante saber cómo un país tiene su propia dinámica. En la historia electoral del país, realmente en el año 30 empieza a formarse el Jurado Nacional de Elecciones, pero nosotros no somos un dechado de democracia, más bien hemos sido un recuento de dictaduras, y lo que ha habido es muchas veces legislaciones extraordinarias. Lo que decía Marín es importante, o sea, se entiende que el derecho electoral es el derecho de la democracia. Sin embargo, muchas veces los sectores autoritarios han impulsado esto, o ha sido una solución política a un problema de salida de una dictadura. Ese es un tema. Y el segundo es que en esto del diseño electoral, tampoco hay que ser muy mago y tratar de poner cosas que no funcionarían en un país como el nuestro, porque las elecciones tienen que ver con la cultura política.
Y no es posible, sin cultura política, hacer un diseño correcto. Eso es en cualquier aspecto. Entonces yo creo que eso sí como queda como una reflexión para el día de hoy, porque hay muchos temas que abren el derecho electoral. Hay algunos que incluso son más exquisitos, hablan de un derecho de los partidos o estaciología, ¿no? Entonces, pero la verdad es que, como le decía Jorge, en las disciplinas de los estudios políticos en general, las fronteras entre una y otra son casi nada, y deberíamos entenderlas en conjunto, como un tema transdisciplinario, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra y hay que entender los fenómenos. No se puede saber legislar en materia electoral si no se entiende la ciencia política en el sentido de lo que son los conceptos básicos del funcionamiento de un sistema político. Sin embargo, tenemos mucha gente que lo hace mal y por eso es que no funciona. Bien, William viene de una universidad donde seguro se ha formado con las agallas que tiene, porque él ha sido minoría, ¿sí? Pero me hace recordar a mí que era minoría en San Marcos, ¿no? Entonces tenemos algo en común, además de nuestra amistad. William no necesita mucha presentación, es un hombre de batalla que todo el mundo conoce en el colegio, y vamos a ver esa otra dimensión de William, que es participar en estos contenidos que son tan importantes. Le dejo con uso la palabra. Señor director de la Derecho Electoral, Comisión de Consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, colegas, amigas y amigos, abogados, señoras y señores. En primer lugar, para mí es un privilegio estar esta noche compartiendo un tema de interés y una connotación importante que en la actual circunstancia tiene una importancia trascendental. Sobre todo, para mí, permítanme decirles que vengo aquí al colegio después de más de un año en este tipo de ambiente de discusión, de debate, de conocimientos. Es importante que el colegio nunca debe desmayar en su realización permanente. Pero sobre todo, yo soy solamente un mero aficionado a los temas electorales y para mí es un gusto compartir esta conversación con los ilustres amigos que me han antecedido en el uso de la palabra. Bien, creo que el tema central, el tema teórico, ya han sido expuestos por quienes han ya expresado sus puntos de vista. El Colegio de Abogados estimo que debe generar este tipo de debates. Y creo, yo particularmente también presido una comisión, la Comisión B de Derecho Electoral, pero que por razones de salud no me ha sido posible dirigir ni movilizar como acostumbramos esta comisión. Y señor director de comisiones y consultas, tenga usted la certeza de que estoy restableciendo muy poco de salud. Próximamente, unas semanas, daremos movimiento y invitaremos también, y daremos movimiento sobre todo a esta comisión importante. Pues bien, yo quiero incidir ya en lo pragmático, en lo real, lo que acontece con la participación política en nuestro país. Hay una serie de debilidades que ponen en cuestión la democracia, la representación, que ponen en cuestión la representación de los ciudadanos, de los partidos políticos que dejaron de ser tales, partidos políticos que se convirtieron, básicamente se han convertido en empresas, con propiedades privadas. Eso desdice mucho y atenta el espíritu de la democracia en el país.
perdonen ustedes, probablemente hay muchos que provenimos de diversas universidades. Es un estilo que no permite, de alguna forma, participar en igualdad de condiciones en los diversos eventos y procesos electorales. Porque hay partidos que se forman con ciudadanos que tienen la verdadera voluntad de hacer política, de hacer docencia, de hacer decencia política para solucionar los problemas que tienen sus vecinos, su pueblo, su provincia, su región y el país. Pero a veces se encuentran en desventaja frente a monstruos que tienen el capital suficiente para ejercer, para desarrollar, para hacer campañas que hoy vienen siendo también cuestionadas judicialmente. Esos son los problemas que tenemos. Ese es el problema que tiene el país. Ese es el problema de la decadencia, de falta de representación, que han originado, no todos por cierto, los congresistas, sino un congreso paupérrimo, un congreso que hay de todo, que ha perdido el respeto de los electores, que ha perdido el respeto de la ciudadanía, y por eso están como están, con una aprobación mínima. Y allí, la ciudadanía, los colegios profesionales, como nuestro colegio, tiene la tarea importante de plantear cómo construimos, cómo reconstruimos la democracia en el país. Esta democracia que no es tal, sino que adolece, como decía, de estas debilidades. ¿Qué hacemos, pues? ¿Cómo cambiamos si tenemos un Congreso con auténticos representantes, donde las minorías provincianas, étnicas, puedan también tener una representación adecuada? Todavía me hacía recordar en un libro del doctor García Toma, nos hacía referencia que en algunas elecciones que se producían para elegir al diputado por Lima y había la falta de un representante por Huancavelica, lo que hacían los partidos de ese entonces era irse aquí a la parada y buscaban a los amigos, a los serranos como yo de Huancavelica, y los juntaban, le daban un poco de alcohol y un poco de comida y los hacían votar. Ellos, y con eso se hacían elegir diputados por Huancavelica. Eso todavía sigue, a pesar del tiempo, sigue todavía utilizándose con la compra, con la dádiva. A pesar de que ciertamente el jurado y el Congreso en alguna oportunidad ha hecho el esfuerzo necesario para superar esta situación. Pero no se da. No se da. ¿Cómo es posible que haya alcaldes que estamos de acuerdo que no hay reelección, pero postula el hijo, postula la esposa, postula la novia, la querida, con los recursos, las arcas de la municipalidad? Y eso se permite, eso está bien para un Congreso que no ha hecho nada por superar, por reparar, por poner un atajo a esta situación. Estos son temas que el Colegio de Abogados de Lima tiene por lo menos que liderar desde aquí, planteando alternativas para que esto no ocurra en el país, para desentar y de alguna forma para poder parar los temas de corrupción. ¿Por qué existen los presidentes con procesos, presos, etcétera? Y me hace recordar también a un tema de la llamada meritocracia, de que el país requiere de funcionarios que tengan los tecnócratas
y que tengan la solidez para poder afrontar, conducir o participar en el ejercicio de la función pública, en el cuidado de la cosa pública. Tecnócratas que con mucho respeto conozco a muchos que son grandes tecnócratas, son grandes profesionales, pero hay muchos que pululan de gobierno en gobierno, de ministerio en ministerio, y muchos que tenemos, como ustedes, abogados litigantes de muchos, no tienen la posibilidad de poder acceder al ejercicio de una función pública porque alguien nos puso una barrera. Porque eso es también participación política en el quehacer, en el ejercicio de la función pública. Y esos puestos están reservados para personas que solamente tienen y alcanzan ese nivel, esos requisitos. Entonces es un tema también que implica y es parte de la participación política en el ejercicio de la función pública. Y algo tenemos que hacer, pues, para poder preparar, para poder corregir, etc. Lo que se quiere es que el país efectivamente esté compuesta por funcionarios que tengan la talla, la experiencia, la probidad, la ética, porque si fuera así, la meritocracia, si fuera así los grandes tecnócratas, no sé si habrá caviares acá, pero creo que el doctor Molero es el único caviar acá, pero que han hecho, hagamos lo posible para dar oportunidad a gente que tiene esa capacidad ejecutiva, sobre todo la condición ética de poder conducir a nuestros ministerios, a nuestros gobiernos locales, a nuestros gobiernos regionales. Sino ¿por qué tantos alcaldes presos y con problemas? ¿Por qué tantos gobernantes regionales con procesos, presos, etcétera? Ese es un tema que este debate, este conversatorio y seguramente las sucesivas conversaciones que realice esta importante dirección pueda poner en el tapete, en el debate, pero no solamente circunscribirlo aquí en el foro limeño, sino también hacerlo más público. El Colegio de Abogados tiene que ponerle la puntería a estos temas. El Colegio de Abogados no puede estar silencioso ante estos hechos. De tal manera, colegas, son temas de vital importancia pragmática que vemos permanentemente en el quehacer, en el discurrir de la vida política, del quehacer social, y que pone al país como está. A veces no hemos tenido la oportunidad también de elegir a buenos gobernantes. Ustedes saben mejor que yo he sido parte también del gobierno anterior del señor Castillo, pero pensábamos, como muchos, que efectivamente apostábamos por un cambio social en el país. Pensábamos que el señor Castillo podía, por su condición de provinciano y todo, podía efectivamente ejercer una función esperanzadora para los marginados, para los olvidados de nuestro país, sobre todo de los Andes, sobre todo de la selva. Pero fracasó porque no se rodeó, porque no le interesó el país. Quizá más le interesó el tema ideológico, porque también, y hay que reconocerlo, lo he dicho, hay un sector de la derecha en el país, que aquí tengo varios amigos que están presentes por acá, que hicieron lo imposible, claro, lo imposible, para que el gobierno de Castillo caiga. No lo dejaron gobernar, pero él también tenía su pequeño plan para hacer y gestar lo que viene ocurriendo en el país. Entonces, creo que aquí hay un error de parte de los sectores más extremistas de nuestro país. Una derecha que felizmente está silenciosa hoy día, está gobernando, dice algunos. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que... Fruta chorada. Lo que pasa es que en una circunstancia como la que se produjo el 7 de diciembre, nadie quería asumir tamaña responsabilidad. La izquierda que hoy se ha pasado a tirar piedras, la extrema izquierda, hay gente que todavía somos de izquierda y estamos en la rectitud y en la esencia y queremos cambiar y contribuir por un país más justo, más digno, más próspero. Pero hay una izquierda pues que ha querido también tumbarse a un gobierno, a una gobernante que simplemente obedeció a una sucesión constitucional. Entonces, son estos temas que nos debe llamar la atención para poder poner un atajo y ordenar para que el sistema electoral, para que los partidos sean partidos de verdad, que no sean partidos vientres de alquiler, ni empresas que fabrican congresistas, parlamentarios. Hay que poner con más rigor para que los partidos, que son partidos antes, como el APRA, que había que cumplir como la propia izquierda, que había que cumplir con determinados requisitos. Si no tenemos esos requisitos, vamos a tener un parlamento, un congreso, como está, como lo que tenemos, o quizá peor, y el país no merece esto. ¿Cómo podemos poner en orden cómo podemos legislar, cómo podemos alcanzar una ley que permita justamente tener que adecentar a los partidos políticos? Gente que participe, que haga vida de militante, con formación política, que formen sus cuadros, con ética. Hoy los partidos políticos tienen financiamiento, pero ¿acaso lo usan para capacitar a sus cuadros políticos? Usan para otra cosa. Para sus asesores. Entonces, ahí hay que ponerle la retina. ¿Qué hacemos para que los partidos se conviertan en partidos de verdad? Partidos, puede ser de cualquier pensamiento, ideología, pero que efectivamente apuesten y tengan vocación de servicio al país, vocación de querer cambiar el país. Eso es lo que nos falta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos un atajo para poder seleccionar a nuestros candidatos? Y que nuestros candidatos no solamente sean ciudadanos que gocen de determinada economía y puedan con su economía pagar al dueño del partido. Eso también no solamente está en la derecha, está en la propia izquierda. Partidos que quien tiene los compadrazgos y todo lo demás, eso no hay. O sea, hay una gran debilidad de nuestros partidos políticos y hay la necesidad en consecuencia de poder fortalecer la vigencia de un partido político. ¿Qué implica esto? Implica hacer una reforma central que ha pasado en discusión y ha vuelto otra vez a discutirse y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en este Congreso no existe no tiene las condiciones para poder efectivamente adecuarse, corregir este sistema. Ese es un tema central. Y el otro tema que efectivamente traigo a colación pragmáticamente es que es la situación de la participación. Algo hemos avanzado con la participación de las mujeres, hasta la participación concreta de los representantes de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas. Existen grandes líderes, pero que por obvias razones no pueden acceder a una representación popular dentro de los propios partidos. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente el país
tenga una correcta y adecuada representación de los ciudadanos, de los pueblos, y que solamente desde el punto de vista de Lima se tengan que definir situaciones para elegir o para que determinados candidatos tengan la oportunidad de llegar a una curul, a una alcaldía, etc. Son temas que pongo en el debate, no se va a discutir ni se va a solucionar aquí en esta reunión, pero por lo menos traigo a colación para seguir discutiendo, para seguir el Colegio de Abogados tiene que generar este debate, tiene que generar unos proyectos. Me acordaba que antes, en la década del 2000, éramos pocos abogados, informábamos en el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy veo jóvenes abogados, ya este se ha convertido en una especialidad, no solamente, como decía el doctor Maril, sino es una especialidad tan importante que ha surgido últimamente, no solamente en época electoral, sino en forma permanente. Entonces, como lo he expresado, dejo aquí sentado algunos temas, pendientes seguramente en una réplica o otra ocasión, para poder seguir avanzando. Lo que se quiere es que el Colegio de Abogados de Lima protagonice estos temas. No lo va a hacer el Congreso, porque tienen intereses e intereses. No lo va a hacer el Ejecutivo por los problemas que hay. Alguien tiene que hacerlo. Son los colegios profesionales. Pero más que los colegios profesionales, es el Colegio de Abogados de Lima quien tiene que abanderar estos temas para corregir y para fortalecer el sistema democrático en el país, para fortalecer los partidos políticos, para fortalecer la participación política de todos los ciudadanos del Perú en igualdad de condiciones. Gracias. De eso se tratan esos coloquios, de varios puntos de vista, de varias formas de abordar el tema, algunos más académicos porque están en esta práctica y algunos como William, que lo ha dicho con todo el corazón. Decía un gran maestro de la política que algunos olvidan que no hay política sin corazón. Lo dijo justo cuando lo vetaron de ser presidente de este país. Entonces es importante hacer política con corazón, también con la cabeza, ¿no? De hecho, hay que pensarla, pero si no se hace con corazón no tiene sentido. Yo agradezco la participación de los tres y como nos hemos pasado un poco en el tiempo y la idea es tampoco hacer esto tan largo, porque compartir de los viernes, para que sepan y estén alentados a venir siempre, no termina aquí, sino afuera, ¿no? Y hay muchas cosas que se van a programar siempre.